He estado a punto de cerrar en falso estas lecciones sobre William Shakespeare, sobre Guillermo Shakespeare, que diría nuestro admiradísimo don Marcelino Menéndez y Pelayo, pero como afortunadamente se tarda más en subir a la plataforma, en subir a internet, en hacer públicos en todo el mundo los vídeos, que en hacerlos, he podido añadir, porque todavía se están subiendo, todavía se están cargando, he podido añadir algo que siempre me piden en las programaciones, siempre me pide el Estado que haga cuando enseño literatura universal, que es la comparación con la literatura española, no hispana, porque Hispanoamérica les da igual, e incluso he visto que hay profesores que meten en la asignatura de literatura universal literatura hispanoamericana, porque no se trata en literatura castellana, en la literatura castellana que habitualmente se enseña. Y voy a aprovechar esa necesaria, por imperativo legal, esa necesaria referencia a la hispanidad. Sé que dice literatura española, pero para mí la literatura española es la escrita en español, no la escrita en España, y por eso yo siempre les hablo de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Sor Juana Inés de la Cruz, y luego, por cierto, vienen a decirme que les hable de la literatura femenina, cuando son los programas estatales y autonómicos los que excluyen a estas grandes escritoras por ser, según ellos, americanas, cuando son evidentemente españolas. Voy a aprovechar que me despedí hablando de esa selva inextricable, esa selva profunda y a veces la mayor parte del tiempo oscura, que es Shakespeare, para recordar algo que hacen los entomólogos en la selva amazónica, y en otras selvas, pero sobre todo en la amazónica, en otros espacios boscosos, selváticos, salvajes. En Amazonas, cuando quieren descubrir nuevas especies, hacen algo tan sencillo como echar insecticida en distintas capas del bosque, en distintas capas de la selva, y luego pasan por allí y van recogiendo insectos muertos, y cada vez que echan un poco de insecticida, es una manera bastante bárbara, la verdad, se encuentran nuevas especies. Lo mismo ocurre en los arrecifes coralinos, en la Gran Barrera de Coral, por supuesto, eliminando unas cuantas, desinfectando y desinsectando un poco, siempre se encuentran nuevas especies. Pues eso exactamente pasa en la enorme selva profunda y oscura que es Shakespeare. Siempre se puede descubrir algo nuevo, y quería poner como ejemplo, ya que estoy hablando de la literatura española y de la hispanidad, aunque aquí no estaré hablando de la literatura española por estar escrita en español, sino por estar escrita por españoles, porque la literatura hispano-latina, la literatura escrita en latín, también lo es. Pero esto evidentemente no entra ni en literatura universal porque está escrita por españoles, ni en literatura castellana porque está escrita en latín. Bueno, tengo aquí una entrevista en Nueva Revista, esa publicación tan interesante que es Nueva Revista, una entrevista al profesor Ciriaco Morón Arroyo. Se titula así: Ciriaco Morón, Shakespeare copia en Hamlet métodos inquisitoriales publicados por un español. Está hecha la entrevista por José Manuel Grau Navarro. El profesor Ciriaco Morón, premio Menéndez Pelayo, miembro del Comité Científico de la Universidad, creo que es la Universidad Internacional de La Rioja, cuenta este hallazgo en esta entrevista, en la que además repasa su carrera. Creo que es la Universidad de La Rioja, no la Internacional, sino la Universidad de La Rioja, sí, Unirioja. No, claro, entonces será simplemente... Bueno, da igual, la Fundación Dialnet la lleva La Rioja, no sé qué universidad, pero la lleva La Rioja, y voy a usar este sistema para, bueno, ya que hablo de la hispanidad y Shakespeare, de Dialnet, supongo que se pronuncia así, de Dialnet, de unirioja.es, voy a sacar el índice de un libro
que me parece desde luego necesario para dilucidar esta cuestión, la relación de Shakespeare con España, y me parece desde luego tan necesario que lo he encargado. Que he encargado además, yo creo, el único ejemplar que se podía encontrar en una librería, pero el que no pueda disponer de él, se puede hacer una idea de los autores que trata por el índice que está en Dialnet. El libro se titula Shakespeare en España, 1764-1916, no, perdón, Shakespeare en España, textos, 1764-1916, es de Ángel Luis Pujante Álvarez Castellanos y Laura Campillo Arnaiz, está publicado por la Universidad de Murcia y la Universidad de Granada, y desde la primera crítica de Shakespeare que ellos han encontrado, salvo error, dicen, o salvo que se les demuestre lo contrario en España, que es de Nifo, de Francisco Mariano Nifo, no del filósofo renacentista, sino del periodista, que por lo visto era familia suya, Francisco Mariano Nifo. Lo vi en un titular de estos extraños que están haciendo últimamente sobre los escritores que no son famosos y a los que se puede atacar. Un titular que decía Francisco Mariano Nifo era familia de Agostino Nifo y le pegaba a su mujer. Bueno, la nación española defendida de los insultos del pensador y sus secuaces. Ese es el primer texto en el que se habla de Shakespeare según estos autores, según lo que han encontrado. No han encontrado más y yo no sé desde luego que haya más. Si alguien lo encuentra, pues será uno de estos nuevos descubrimientos, una de estas nuevas especies descubierta en la selva de Shakespeare. Después tenemos a José Cadalso, Tomás de Iriarte, Pedro de Luján, José Joaquín de Escartín, Francisco Javier Lampillas, el abate Juan Andrés, Félix María de Samaniego, Antonio Ponce, Esteban de Arteaga, Leandro Fernández de Moratín, José María Calderón de la Barca, Leandro Fernández de Moratín, Cristóbal Cladera, Antonio Eximeno, no Eximenis, Manuel García Villanueva, alguien que escribe con el seudónimo de Taranilla, Francisco Sánchez Barbero, José Joaquín de Mora, Luis de Mata y Araujo, un montón de anónimos también. José Gómez Hermosilla, José María Blanco White, que traduce a Shakespeare en verso blanco, Blanco traduce en blanco, Manuel Herrera Bustamante, Agustín Durán, Juan Donoso Cortés, José Somoza, el poeta José Somoza, Mariano José de Larra, Pablo Alfonso de la Avecilla, Francisco Martínez de la Rosa, Eugenio de Ochoa, Alberto Lista, José María Blanco White, One More Time, bueno, Fernando Corradi, Enrique Gil y Carrasco, Juan Eugenio Hartzenbusch, Pedro José Pidal, Luis de Mata y Araujo, Josep María Cuadrado Nieto, porque también hay textos en catalán, por cierto, José Joaquín de Mora, Manuel Milá y Fontanals, con lo cual ya entramos en la línea de Menéndez y Pelayo, Evaristo San Miguel, Antonio Alcalá Galiano, Juan Federico Muntadas, Muntadas, no Muntades, Juan Mañé y Flaquer, José Coll y Beí, Carolina Coronado, Manuel Tamayo y Baus, que como sabemos tiene a Shakespeare como protagonista de su obra más famosa, Pedro de Padro y Torres, Padro, no Pardo, sino Padro, Ventura de la Vega, José Vicente de Fillol, claro, esto es un trabajo de investigación enorme, Luis Carreras, Francisco Miquel y Badía, Francisco José Orellana, Ernesto Rossi, Ricardo Blanco Asenjo, Narciso Campillo y Correa, Juan Valera, también en la línea, naturalmente, de Menéndez y Pelayo, porque lo que tenemos aquí es el prólogo a obras de Shakespeare. Francisco de Paula Canalejas, Pedro Antonio de Alarcón, su discurso sobre la moral en el arte. Pedro Antonio de Alarcón acaba reconociendo a Shakespeare como su inspiración fundamental y primordial, y acaba viniendo a decir que toda su obra emana de Shakespeare. Matías de Blasco y Rojas, Guillermo Macpherson, autor interesantísimo, traductor como Blanco White de Shakespeare en verso blanco y crítico de Shakespeare en sus prefacios, porque al igual que en las obras completas de Calderón de Aguilar tenemos un prefacio crítico para cada obra, en las una veintena de obras de Shakespeare que tradujo Guillermo Macpherson, hace una extensa nota crítica que en general coincide con lo que han dicho los expertos
de Shakespeare en Inglaterra y en otras naciones. Pero bueno, es un autor interesantísimo, Guillermo Macpherson. Ricardo Blanco Asenjo, Matías de Velasco y Rojas, Manuel de la Revilla, Marcelino Menéndez y Pelayo, que no sé si había salido como tal, Aureliano Pereira, Emilia Pardo Bazán, en una polémica, porque lo que tenemos aquí es su carta al señor don Aureliano Pereira sobre su libro Shakespeare y Calderón, y hay una respuesta una respuesta a la epístola al Marqués de Premio Real. Después tenemos a Daniel López, Antonio Cánovas del Castillo, Manuel Lorenzo Dayot, ya había salido, Francisco Sánchez de Castro, Ildefonso Antonio Bermejo, José Echegaray, Benito Pérez Galdós, enorme entusiasta de Shakespeare, un profundo y asiduo lector de Shakespeare, asiduo creo que es lo que dice Antonio Regalado, sí, es Antonio Regalado, quien en una obra de erudición sobre Galdós pone en contacto, no quiero equivocarme, es Antonio Regalado. De hecho, Antonio Regalado es, lo estoy diciendo muchísimo y espero que sea Antonio Regalado. Menos mal que puedo preguntar a internet. Sí, Antonio Regalado. Este libro muestra lo que se ha dicho de Shakespeare en España hasta el año 1916. A partir de 1916, junto con Astrana Marín, quizá el autor más interesante para revisar sería Antonio Regalado, no solo a través de su monumental trabajo sobre Calderón en 2 volúmenes, que lamentablemente también he intentado comprar como esta obra de erudición, pero vamos, de manera inmediata, pero es muy difícil de encontrar. Solo he encontrado un volumen suelto a un precio desorbitado, con lo cual la obra se queda coja, no es lo mismo. Antonio Regalado es uno de los autores más interesantes para examinar la huella shakespeariana en España, pero no solo en su obra sobre Calderón, sino también en su obra sobre Galdós, porque evidentemente Galdós es un profundo admirador de Shakespeare. Y bueno, naturalmente en su obra sobre Calderón, Antonio Regalado contrapone las figuras de Calderón y Shakespeare, el catolicismo contra protestantismo, en una manera que acepta Gustavo Bueno en España frente a Europa. Es un autor que sí merece el respeto de un erudito, de alguien que sabía lo que se hacía, como Gustavo Bueno, desde luego, a pesar de que no se lo cite mucho, debe tenérselo en cuenta. Pero ya lo digo, para la cuestión shakespeariana, no solo su obra sobre Calderón, sino en general todas sus obras de erudición. Bueno, esto a propósito del shakespearianismo de Galdós, que de alguna manera pues también se puede meter en esa especie de Rat Pack, y perdón por la irreverencia, pero claro, constituían una especie de Rat Pack, Clarín, o sea, Menéndez y Pelayo, por supuesto. Menéndez y Pelayo, que es discípulo de Milá y Fontanals, pero bueno, Menéndez y Pelayo, Juan Valera, Galdós, Clarín, que es una especie de amiguetes en erudición y talento literario, que son todos, por supuesto, profundos admiradores de Shakespeare. Luego, claro, en el siglo XX también tenemos a Ortega y Gasset con sus cosas, que por supuesto también es un admirador de Shakespeare, y es muy curioso, y tómese nota de quiénes son los grandes partidarios de Shakespeare en España, para que luego no nos vengan hablando de hispanismo filosófico frente a Shakespeare a base de una mala interpretación de Antonio Regalado y de Gustavo Bueno. Si no son buenos españoles Clarín, Galdós, Menéndez y Pelayo, Juan Valera, Ortega, incluso el propio Gustavo Bueno, que lo cita muchísimo a William Shakespeare en sus obras de filosofía, si esos no son buenos españoles, ese hispanismo filosófico que alguna secta desvaída y desviada intenta hacernos colar por
hispanismo, entonces, ¿qué es España? Si no podemos leer a esos autores porque son malos españoles, ¿quiénes son los buenos españoles? Bueno, la respuesta es fácil. Quienes afirman las tesis de cada secta particular que está surgiendo como setas, como champiñones en los últimos tiempos. El buen hispanismo, desde luego, admira a Shakespeare. Galdós era un profundo admirador e imitador de Shakespeare. Luego tenemos a Leopoldo Augusto de Cueto, grandísimo erudito, Leopoldo Augusto de Cueto, Joan Maragall, Leopoldo Augusto de Cueto, Carlos Navarro Lamarca, Alphonse Parr, Eugeni d'Ors, otro mal español, sin duda alguna, como Madariaga, como, bueno, Cebrián Montoliu, José de Armas, José Ortega y Gasset. Da tiempo a introducirlo aquí, porque claro, escribe antes de 1916, entonces casi. José de Armas. También da tiempo a meter a Luis Astrana Marín, aunque bueno, ya hemos visto su vida inmortal de William Shakespeare. Por supuesto, otro mal español, ¿verdad? De acuerdo con las nuevas, con los nuevos popes del hispanismo. Y está bien lo de pope, porque es como estos aficionados al fútbol que cantan yo soy español con música popular ucraniana. Bueno, Salvador de Madariaga, Francisco Mariano Nifo. A estas alturas, esto tiene que ser un error. Bueno, parece ser que se repite, por un error informático, se repite otra vez todo el índice. Por algún extraño error, se repite, a no ser que el índice que hemos leído fueran estudios y ahora sean textos, pero bueno, ya está. Esta obra me parece utilísima, esencial, vamos, fundamental, me parece muy útil. Y el que no pueda hacerse con ella, pues ya tiene una radiografía, ya tiene la espina dorsal, ya tiene el esqueleto, la vertebración de lo que puede ser un estudio serio sobre la influencia y la recepción de Shakespeare en España. Volvamos al artículo de Ciriaco Morón Arroyo, bueno, a la entrevista de Ciriaco Morón Arroyo, que nos cuenta lo que he dicho sobre descubrir nuevas especies echando insecticida, aunque de un modo mucho menos agresivo. Le preguntan, propone una nueva lectura de Hamlet en su nueva obra que se titula justamente Hamlet, New Reading. La he buscado, pero parece ser que solo existe en formato digital. Muy moderno el profesor Ciriaco Morón Arroyo. ¿En qué consiste, le preguntan, ese New Reading? ¿Qué aporta este libro? Y dice Ciriaco Morón Arroyo, el manuscrito de mi libro necesita una nueva lectura y poner la bibliografía al día. Quizá por eso lo ha publicado solo de momento en formato digital, que por lo visto puede cambiar y puede enmendarse sobre la marcha. ¿Qué aporta? Un descubrimiento que hice en 1971. Pero como es una persona prudente, se lo ha guardado y ha estado revisando bibliografía. 1971, que ya es. La fuente de los actos segundo y tercero de Hamlet es el libro de un protestante español, Reinaldo González Montano. ¿Cómo lo encontré? Yo quise hacer un experimento sobre la competencia en leer o interpretar un texto. Tomé Hamlet para ver qué puede extraer de un clásico inglés una persona, en este caso un profesor, de una cultura general, pero que no conoce bien el contexto histórico y cultural de la Inglaterra isabelina. Al mismo tiempo, para Historia de la Mística Española, estudiaba en latín Artes de la Inquisición Española, de Reginaldus Gonsalvius Montanus. Gonsalvius, no Gonsalvus, por lo tanto no es Gonzalo, sino González. Tomé la edición crítica de Hamlet del gran especialista Dover Wilson. Es importante manejarse con ediciones críticas. Los dos primeros textos de Hamlet son el Cuarto Malo, de 1601, y el Bueno, de 1604, que sirve como base de todas las ediciones. Las ediciones de Hamlet están basadas en el Cuarto de 1604. Al llegar al personaje Reinaldo en el principio del acto segundo del Cuarto de 1604, Wilson advierte que en el de 1601 ese personaje se llamaba Montano y no puede explicar el cambio de nombre. La primera palabra que le dice Polonius a Reinaldo es inquiéreme. Inquiéreme, qué daneses están en París. Y después,
Lanzas una serie de mentiras, porque de la mentira, del cebo de la mentira, puedes sacar la carpa de la verdad, etc. Bacon llamó a esa frase un proverbio español. ¿Qué es el acto segundo y tercero? Un proceso de espionaje que sigue las artes de la Inquisición descritas por Reinaldo Montano. Lo primero era entonces ver si ese texto, que se publicó en latín en Heidelberg en 1576, tenía traducción inglesa. Dentro del siglo XVI hubo 3 ediciones de la traducción en inglés. Pero es que además los actos segundo y tercero son precisamente, la búsqueda de Hamlet, un proceso de espionaje y de inquisición por el que Hamlet se propone comprobar por medios naturales que la voz sobrenatural del espectro era verdadera. Hamlet ha parecido inseguro mientras estaba investigando, pero cuando comprueba por la reacción de su tío en la comedia que él ha matado a Hamlet padre, el hijo se convierte en un ángel exterminador, no hay timidez alguna. Esto de la timidez, dice Ciriaco Morón Arroyo, es algo que han sostenido todos los críticos. Lo vemos, por ejemplo, también en Macpherson, por eso decía que se adapta a la común opinión de los románticos sobre Hamlet. Bueno, pues esto no me parece objetable, es que en la obra de Reinaldo Montano se describen, como lo dice después. Luego hay escenas, como por ejemplo la del pobre Polonio detrás de un tapiz. Reinaldo Montano sostiene que los inquisidores se ponían detrás de un tapiz para escuchar las confesiones de los reos. Es decir, no me parece objetable y no me parece discutible que efectivamente Ciriaco Morón Arroyo, con un mero experimento de lectura, ha encontrado una nueva fuente del Hamlet, y además importante, porque la pone en contexto religioso, y es desde luego un hallazgo importante que ha hecho simplemente como los entomólogos hacen en la selva del Amazonas, echando insecticida y a ver lo que cae. Y ha caído algo, siempre cae algo. Bueno, ya he hablado de Antonio Regalado, he hablado del profesor Ciriaco Morón Arroyo, que desde luego no dice, ya he hablado de Macpherson, quería hablar de Macpherson. Entonces, ahora simplemente me gustaría coger el hilo para terminar de los detractores de Shakespeare, porque he dicho que, bueno, antes de hacer estas lecciones, alguien me escribió, no sé a qué venía, para intentar hacer su opinión relevante, me escribió que lo típico, que Shakespeare era una basura, que Cervantes lo supera, pero esto es como una competición de bar, a ver, esto es como bajarse los pantalones y a ver quién gana. No tiene ningún sentido, esto del canon no tiene ningún sentido, cada cual tiene que tener por supuesto su canon, aunque desde luego hay autores que me parece que universalmente deben aceptarse, y en la Catedral del Saber, a imagen de la de Pittsburgh, que intento hacer de manera ideal y no material, aunque un poco de manera material también, en esta serie, yo entiendo que en esta Catedral del Saber William Shakespeare tiene un lugar central, está casi en el crucero, y naturalmente acompañado de sus amigos y de sus enemigos isabelinos que hicieron grandísimas cosas, Christopher Marlowe, John Fletcher, Ben Jonson. No hay que olvidarlos, de ninguna manera hay que olvidarlos, por eso es importante el círculo de Shakespeare en esa enciclopedia, el entorno de Shakespeare. Pero Shakespeare está en el centro de todos. Es el bardo, aunque sea algo anacrónico y romántico, pero Shakespeare es un autor imprescindible, fundamental y un tesoro de la humanidad, y no me parece algo que pueda ser discutido más que por quien no ha leído a Shakespeare o no lo ha leído en profundidad, o incluso lo ha visto representado pero no lo ha leído en una edición depurada, sino una edición deturpada. Pienso en Samuel Pepys, que juzga a Shakespeare por las interpretaciones teatrales que ve, no por la lectura de una edición crítica, naturalmente, que ni siquiera existía ni se podía pensar en ella. Me parece que Shakespeare es inobjetable, salvo por quien no lo ha leído, porque claro, quien me lo criticaba decía que el Rey Lear era una fábula, o sea, que era una estupidez, y que Falstaff estaba mejor, pero que era un fárrago.
quiere decir que no se lo ha leído, porque no hay ninguna obra de Shakespeare. Hay naturalmente una de Verdi, pero no hay una obra de Shakespeare, y no creo que se hubiera visto la ópera de Verdi, ¿no? Ni que hubiera leído la partitura. No hay ninguna obra de Shakespeare que se llame Falstaff, con lo cual si alguien nos dice que Falstaff es una obra farragosa, quiere decir que no se la ha leído. Entonces estas necedades evidentemente no merecen respuesta. Pero al pensar para mis adentros en esto de nadie hay tan necio que no alabe a Shakespeare, claro, todo esto es un eco de Lope de Vega cuando se preguntaba quién había tan necio que alabara a Don Quijote, y no hay nadie tan necio que alabe a Don Quijote. Y sin embargo yo diría que hay mucha gente que no es precisamente necia, que sí alaba a Don Quijote. Naturalmente que esto lo decía Lope de Vega cuando ni siquiera se había publicado El Quijote, y lo decía desde una profunda animadversión, por supuesto. De hecho, al pobre Cervantes le cayó la del pulpo muchas veces, incluso por escritos maliciosos que se le atribuyeron, pero que él no los había pergeñado, y además él intentaba llevarse bien con todo el mundo, alababa a todo el mundo, pero no le salía, no le salió, evidentemente no le salió, y encima cuando intentaba congraciarse con sus vecinos, porque claro, vivía en una calle con otra, cuando intentaba congraciarse con ellos, encima se le atribuían cosas que él no había escrito, y le caían sátiras y le caían dicterios y diatribas que desde luego el pobre Cervantes ni buscaba ni se merecía. ¿Quién hay tan necio que no alabe a Shakespeare? Y podríamos decir, ¿quién hay tan necio que alabe a Shakespeare si nos ponemos desde una perspectiva similar a la de Lope de Vega? Naturalmente no es obligatorio que nos guste Shakespeare. Esto lo decía Jorge Luis Borges a los millones. Esto además es que lo dice Jorge Luis Borges en el documental Borges para millones. Por lo tanto, él siente que está hablando a millones de personas. A lo mejor en ese momento no, pero a lo largo del tiempo espero que sean miles de millones los que vean ese documental. Borges para millones. Y le pedían unas breves palabras sobre la lectura, y él era consciente de que tenía que dar un mensaje breve, pero lleno de contenido, para millones de personas que podían ser lectores o podían no serlo, y claro, él quería ayudar a que lo fueran. Dijo aquellas famosas palabras de que no puede haber lectura obligatoria, que es un contrasentido porque para él la lectura es felicidad y no puede haber felicidad obligatoria. Una serie de muy buenos consejos para alumnos, docentes, para particulares que no están en el mundo educativo. Y él decía que si leíamos a Shakespeare y no nos gustaba o no lo sentíamos que no era lo que nos habían dicho que era Shakespeare, que lo dejáramos. Porque Shakespeare todavía no estaba hecho para nosotros. Aunque fuera Shakespeare, si algo no nos gustaba, que lo dejáramos. No podía haber lectura obligatoria. Ahora bien, una cosa es que un particular sienta que Shakespeare no está hecho para él, que no le gusta, y otra cosa muy distinta es que un gran autor, desde la lectura concienzuda de Shakespeare, haga un juicio crítico que debamos tomar más en consideración que una misteriosa razón personal de un lector particular. Tengo aquí una buena orientación sobre este mundo de los detractores de Shakespeare, para internarnos en por qué algunos grandes autores, no particulares que estaban iniciándose en la lectura de Shakespeare, sino grandes poetas, grandes críticos, grandes pensadores, que habiendo leído a Shakespeare no encontraban que mereciera ese lugar axial, ese lugar central en el crucero de la Catedral del Saber, que yo sí encuentro que debe tener, y no solo yo, por supuesto, sino, ya lo hemos visto, en España, solo en España, Menéndez y Pelayo, Juan Valera. Bueno, por cierto, me he saltado el nombre, no sé cómo, no me lo he saltado, el nombre de Emilia Pardo Bazán. Cuando digo esto de la banda que tenían Menéndez y Pelayo, Clarín, Valera,
claro, por ahí estaba también circulando Emilia Pardo Bazán, pero como la pobre era mujer, pues la tenían de lado. Por eso, desde luego, es irreverente, pero no demasiado desacertada la idea de Rat Pack como una banda también un poco machista.